Así que estamos hablando del tema de salir a predicar y la historia bíblica que vimos en el video es cuando Jesús envía a los 12 discípulos a predicar y así hace con nosotros también. Es parte de la vida de un discípulo, es aprender, pero también salir a predicar. Así que queremos tocar ese tema. Noche, si tienen problemas con el audio, por favor avísenos a través del chat. Y vamos a hacer lo posible. Algunos tienen dificultad, no sé si me oyen bien, si tienen dificultad en escuchar lo que estoy diciendo, por favor avísenme igual por el chat o por en audio aquí. Seguimos siempre con el respeto y en parte del respeto es llegar preparados, habiendo visto el video, las preguntas de estudiantes siendo puntuales, respeto por los profesores y los compañeros en la clase y todos en el grupo de WhatsApp. Creo que hasta ahora no hemos tenido ningún problema con eso. El título de esta lección es Gente común, cosas extraordinarias. Y yo creo que a veces pensamos que, por ejemplo, los apóstoles de Jesucristo, los 12 discípulos, eran personas como, no sé, super personas, ¿no? Como ya con un nivel espiritual muy, muy elevado y por eso Jesús los eligió, pero vemos que no es necesariamente así, ¿no? Si leemos de cerca, la vida de los discípulos no empezaron como super cristianos, ¿no? Eso era un proceso y poco a poco con la enseñanza y amor de Jesucristo, su perdón y salvación en sus vidas, las cosas empezaron a cambiar. Queremos ver la vida de un discípulo así, cómo empezaron los primeros discípulos de Jesús y qué hizo Dios a través de ellos. Con ese título, Gente común, cosas extraordinarias. Cuando no están hablando, pedimos que nos hagan el favor de desactivar los micrófonos y así podemos escuchar a todos en la clase. Saludos, creo que ya todos, casi todos ya están en su segunda o tercera clase. ¿Hay alguien aquí esta noche que está con nosotros en línea por primera vez? Si es así, por favor, si se puede presentar. ¿Hay alguien que es nuevo esta noche? Parece que ya todos se conocen. Ok, pues si hay alguien nuevo, más adelante, si gusta presentarse, queremos conocerlo y por nombre, de dónde nos visita y para poder incluirlo en nuestras oraciones también. Nuevamente soy el profesor Martín Voleski y tengo el privilegio de compartir con ustedes este curso Discipulado. Comenzamos pidiendo la bendición de Dios en nuestra reunión en oración. Oramos al Señor. Señor Jesús, tú eres el gran poder en nuestras vidas. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Solamente a través de tu poder salimos de las tinieblas y entramos en la luz de tu gloria, de la alegría, de la vida contigo, de ser tus hermanos, hijos de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser parte de tu familia. Te damos gracias por esta clase que tenemos esta noche, donde vamos a crecer en la fe, porque solo por el oír el mensaje es que crece la fe en nosotros. Bendícenos Señor también, no solo con conocimiento, sino con el gran deseo de los apóstoles de salir y compartir la resurrección, la salvación, el perdón de los pecados que recibimos solamente a través de ti. Anímanos, Señor, a ser evangelistas, a ser mensajeros de tu evangelio en nuestra comunidad. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vamos al tema de esta noche.
si se acuerdan, la primera clase, los que estuvieron presentes, vimos la lectura de Marcos 10, un hombre rico quiere seguir a Jesús. ¿Y cuál es su concepto de ser discípulo? Pues él dice, mire Jesús, yo he seguido todos sus mandamientos, yo tengo que ir al cielo y ser uno de tus discípulos, ¿no? Entonces él llevó sus propias obras, su propia obediencia, y Jesús dice, no, te falta algo, ¿no? Te falta vender tus posesiones, porque el dinero es más importante en tu corazón que el reino de los cielos. Y si no es el dinero, puede ser cualquier cosa. Así que aprendimos que somos discípulos por la gracia de Dios y no por nuestras obras o nuestra obediencia, como enseñan las Escrituras. La segunda clase hablamos principalmente de Juan capítulo 15. Somos discípulos cuando estamos conectados a Cristo, como las ramas a la vid, y si nos desconectamos, pues ya no hay vida de discípulo. Y no solo eso, vimos el versículo muy hermoso que dice Jesús, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y la única forma de mantenernos como discípulos, pero también para empezar a ser discípulos, es por el poder de Jesucristo y su llamamiento en nuestras vidas. Solo así podemos entrar en el grupo de sus discípulos. Y esta noche, como ya mencioné, tenemos la lectura de Lucas capítulo 9, cuando Jesús envía a los 12 a predicar. Ya tienen poco tiempo con él, escuchando su enseñanza, y ya les dice, bueno, ustedes ya han aprendido cosas sobre el reino, ahora tienen que salir a predicar. Y en todo este curso queremos ver cómo es un discípulo de Jesús, no solo por nuestro propio concepto, sino directamente de las Escrituras, porque solo Jesús y la Biblia nos pueden enseñar cómo ser un discípulo verdadero de Él. Unos versículos más de introducción. Aquí tenemos de la Biblia, Marcos 16:15, que dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, eso es el mandato para nosotros también, para los discípulos, pero para todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. A mí me encanta leer historias de cómo los misioneros están llegando a las partes más alejadas de la civilización, en las Amazonas, por ejemplo, en África, en Asia. Pues la palabra realmente está llegando poco a poco a toda criatura. Ya creo que en nuestros tiempos, Dios mediante, vamos a ver que casi todas las personas del mundo tendrán acceso, por lo menos, a lo básico de la historia del cristianismo, de la historia de la Biblia y de Jesucristo. Y así vamos cumpliendo poco a poco el mandato del Señor que nos dio hace 2000 años de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero al principio eran muy pocos. A veces se habla del crecimiento en la iglesia, es muy bonito, es impresionante, pero si recordamos el ministerio de Jesús, él predicó 3 años y regresó a su padre y dejó solamente 120 creyentes, ¿no? 120 discípulos que estaban ahí. Empezaron con un grupo muy, muy pequeño, ¿no? Imagínense, a veces nos quejamos de que estamos en un lugar donde no hay muchos cristianos o que en las iglesias no llegan muchas personas, pero pues yo creo que pensar en solo 120 seguidores de Cristo en el mundo entero, eso es algo pues difícil de comprender en nuestros tiempos, porque ya son millones los seguidores de Cristo en este mundo. Así que empezó con un grupo muy pequeño, y aparte de ser pocos, aquí vemos en Hechos 4:13, al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Ese es otro milagro de Dios, que no elige solamente a las personas
más preparadas, no solamente a las personas con más estudios para ser sus mensajeros, sino elige a gente común, podemos decir, ¿no? A personas normales, cristianos, que asisten a las iglesias y quieren compartir lo que han recibido. Yo creo mucho que hay importancia en prepararnos bien y lo vemos en las escrituras también, de tener conocimiento de la palabra y tener buena reputación, pero no por eso vamos a decir que solamente los que tienen títulos en la iglesia o los que han sacado su maestría de teología pueden salir a hablar de Cristo, porque no era así al principio, solamente pescadores, un recaudador de impuestos, un grupo de personas que no necesariamente habían estudiado mucho y tampoco tenían un conocimiento pleno de las escrituras, sino que Jesús los eligió y los preparó para ser sus mensajeros. Y así sigue pasando en nuestros tiempos. Los mejores evangelistas no son necesariamente, pueden ser, ¿no? Puede ser, pero no son necesariamente siempre los que tienen títulos en la iglesia, sino simplemente las personas que Dios ha elegido, les ha dado ese don de querer salir y predicar. Y realmente ese mandato es para todos nosotros, no es para 3, 4 personas en la congregación, sino para todos los hijos de Dios, todos los discípulos. Así que si queremos ser discípulos, también tenemos que pensar en compartir. No es solo recibir, es compartir la enseñanza que estamos recibiendo. Vamos a seguir entonces aquí. También en la iglesia primitiva había mucha persecución. Y eso siempre recuerdo también, si un día pienso, bueno, pues no sé si vamos a salir a predicar hoy, porque qué tal si la gente no quiere escucharnos, algo así. Bueno, vamos a pensar en los primeros discípulos. Tenían mucho más difícil la tarea, porque había mucha persecución. Aquí vemos el Coliseo en Roma y había etapas en la historia de la iglesia en que matar a cristianos era un deporte para los romanos. Por ejemplo, cuando Nerón, el emperador, le echó la culpa a los cristianos por el incendio que destruyó una gran porción de la ciudad de Roma, pues ya empezaron a matar cristianos solo por ser cristianos. Y desde un principio Jesucristo también, a él lo crucificaron simplemente por predicar la palabra de Dios. Así que era muy peligroso compartir la fe en esos tiempos. Ahora, para nosotros que vivimos en las Américas, yo dudo que haya ese tipo de peligro. Existe en el mundo. En las Américas, casi no. He escuchado casos de que tiran piedras a los que siguen a Cristo y a veces hay algunos pueblitos donde sí es peligroso. Eso es cierto, no es para minimizar el peligro para algunos, pero en general pues no tenemos un riesgo a nuestras vidas y por lo general a nuestros trabajos tampoco, por seguir a Cristo, como en otros países, como países islámicos o en partes de China. La persecución sigue muy fuerte. Tengo un amigo de China, es pastor ahora en Estados Unidos, pero a su papá lo metieron a la cárcel por 7 años, solamente por predicar a Cristo. No hizo nada, ningún delito, nada, absolutamente nada. Pero como a las autoridades no les gustó que estuviera predicando el evangelio, pues lo metieron a la cárcel así de fácil. Entonces, ese tipo de persecución sigue en el mundo, pero nosotros por lo general no tenemos ese obstáculo. Aquí tenemos una carta de Plinio el joven en el año 110 después de Cristo. Él escribe al emperador y ahí vemos cómo está creciendo. Esta es una carta que sigue, que existe hasta la fecha.
un gobernador que escribe a su emperador y dice, el asunto me pareció que merecía consultarlo especialmente debido al número involucrado. Está hablando de los cristianos. Para muchas personas de todas las edades, todos sus rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas. Pero parece posible identificarlo y curarlo. Pues lamentablemente para él, pero afortunadamente para nosotros no pudo curar ese problema, entre comillas, del cristianismo, porque siguió creciendo y ya para el año 300 después de Cristo era la creencia más grande del Imperio Romano. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque nos recuerda que la iglesia tuvo principios muy humildes, muy pocos seguidores. Había mucha gente que escuchó a Jesús y a veces lo siguió por un tiempo, pero si no era el Mesías que ellos buscaban, pues ya lo abandonaron. Y en su muerte ahí estaban los discípulos, las mujeres fieles. Poco tiempo después, los 120. Entonces no se trata necesariamente de números, sino se trata del deseo del corazón, de salir y predicar a Jesucristo crucificado y resucitado para nosotros. Y es exactamente la historia que vemos después de que Jesús ascendió al cielo. Pues la iglesia explotó y creció por muchas décadas y siglos. Y gracias a los mensajeros de esos tiempos, bajo persecución, el evangelio también ha llegado a nosotros en nuestros tiempos. Con esa introducción un poco extendida, quiero escuchar de ustedes, por favor, sus listas. En la hoja de estudiantes, la tarea era de compartir 5 obstáculos que impiden que las personas, los cristianos, compartan el mensaje de Jesús. Vamos a pedir que cada persona comparta, o los que quieren, que compartan 1 o 2 obstáculos que ellos ven como los más grandes, ¿no? Los principales. Porque dicen que lamentablemente, pues hay que decir las cosas claramente a veces. Dicen que un porcentaje muy bajo de los cristianos realmente ha compartido la fe personalmente. Nos van a recibir unas citas de aquí, no sé quién. Ajá. Sí, un momento, ahorita le damos la palabra, gracias. Pero literalmente dice un porcentaje muy bajo de todos los cristianos en el mundo han compartido su fe directamente con otra persona. Y pues quizás por eso la iglesia, o por lo menos la enseñanza verdadera, no está creciendo como debería crecer. ¿Ok? Vamos a dar oportunidad a todos. Primero, Gabriel Atencio, por favor. Voy a ir anotando aquí los obstáculos. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Uno de los primeros obstáculos que tenemos, que nos enfrentamos nosotros los creyentes, es la poca fe. O sea, cuando uno se enfrenta a hablar la palabra, y si no tienes un buen nutriente, que es la fe, tu poca fe te hace dudar de lo que eres. Pero si creemos, como dice en Marcos 16, versículo 15 al 18, dice, y les digo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuera bautizado será salvo, más que el no creyere será condenado. Y enseñarles a ir a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no se hará daño, porque sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Entonces nosotros nos enfrentamos con esa duda. Tenemos esos dos, poca fe y duda. Sí. Eso es lo que nos enfrentamos en los obstáculos principales para compartir el evangelio. Pero Dios, gracias a su misericordia, nos da esta palabra de confort para confiar en su palabra y predicar el evangelio. Amén.
Amén, excelente, muchas gracias. Sí, poca fe es un obstáculo grande y si realmente estuviéramos convencidos a 100% que la gente va al cielo o al infierno, pues no estaríamos sentados aquí, ¿no? Sin hacer nada, porque el mundo todos los días hay personas que están falleciendo sin fe en Jesucristo. Hay que salir a predicar. Osvaldo, por favor. Un obstáculo. pastor. Ujú. Uno de los obstáculos es el miedo que sienten las personas al salir, ¿no? No saben con quién se van a enfrentar. El otro miedo que sienten y dicen y que no se sienten preparados para tal área. Entonces dan paso a otros, a lo que quieren y ellos se sienten relegados por sí mismos. Entonces son dos, el miedo y la falta de preparación. Ok. Sí, a veces van juntos, ¿no? Si no estamos preparados, sentimos más miedo. Y sí, algunos dicen tiene que ser un pastor o alguien profesional para ir a salir a predicar y otros simplemente el miedo a las reacciones de la 8:30. gente. ¿Ok? Muchas gracias, Modesto, por favor. Sí, pastor. Gracias. Ujú. Uno de los obstáculos es que los creyentes luego mencionan que dicen que no saben predicar, Ujú. ¿sí? Si no sé predicar y porque no sé predicar, pues no puedo salir a evangelizar, ¿sí? Ujú. Entonces no sé. Y otros dicen y comentan que no le entienden lo que dicen los pasajes bíblicos, ¿sí? Ujú. Dice, pues si no lo entiendo yo, pues imagínense cómo voy a enseñar, ¿no? Y otro de los obstáculos que dice, no tengo tiempo, ¿sí? Así Sí, es. entonces mejor vayan ustedes porque yo no tengo tiempo, Ujú. ¿sí? Es muy Otro de los obstáculos, ¿no? Es muy común en los creyentes, sí. ¿sí? Cuando no quieren salir de su zona de confort, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, es más esa es fácil ver un partido de fútbol que salir a predicar, ¿no? pues sí, y luego cuando Dios en su misericordia, porque Dios nos manda gente también, Ujú. dice, oye, ¿por qué no le predicas desde el Evangelio? Ah, es que, ¿sabes qué? Es que no sé leer la Biblia, Mm. ¿sí? Y la verdad, pues, ¿qué le voy a compartir? ¿Sí? Ujú. Y entonces ese es otro de los pretextos, ¿no? Ah, ok. Los Una buena creyentes. lista de pretextos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Modesto. Dios le bendiga. Gracias por compartir. Alexis, por favor. Elvis. ¿Nos escucha, Alexis? Si no, pasamos a Javier, por favor. Si gusta compartir un obstáculo. Sí, uno de los obstáculos también es la falta de oración, Ah, ok. que hay que buscarle todos los días, a pesar que haya dificultades en nosotros, en cualquier área de nuestras vidas. Ujú. Como dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ujú. Así es, hay que pedirle al Señor que nos quite la flojera de la carne y pues salgamos a predicar. Muy bien, gracias. Gracias por compartir. También yo recuerdo siempre cuando mi papá es pastor también, por la gracia del Señor, y cuando empezamos a salir, a tocar puertas y cosas así, siempre insistía, vamos a orar primero, ¿no? Vamos a orar primero y poner todo en las manos de Dios y que Él nos dé las palabras para evangelizar. Gracias. Magno Mesa, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Justamente de la congregación acá en Perú acabamos de finalizar una campaña de evangelización y con buenos frutos, una buena cosecha. Pero he visto en carne propia que uno de los obstáculos, podría nombrarle 3 obstáculos, por ejemplo, es que no hay la debida preparación para salir a predicar la palabra. Usted lo dijo, no se necesita ser un erudito, tener estudios bíblicos,
sino tener la preparación suficiente para compartir el amor de Jesús. Y una de las tareas que a veces algunas congregaciones olvidan es que dice que tiene que preparar a los santos para la buena obra. Así es. Ese sería un obstáculo. El otro es que todavía hay personas que hay que saber diferenciar entre un creyente y un discípulo. Y un creyente sale a hacer con sus fuerzas. Y lastimosamente, cuando sale con sus fuerzas, sabemos bien que apartado de Jesús no hacemos nada. Usted lo ha dicho también, que tenemos que estar en esa conexión diaria. No una conexión hoy día oro, mañana no, sino una conexión constante, estar ahí. Y una tercera que he encontrado es, y Jesús también, que ha aborrecido bastante, es la religiosidad que hay ya en las personas. En esta campaña, por ejemplo, me he encontrado, como decía, yo soy católico. Yo no me ponía a discutir con el católico, solamente yo le mostraba, porque mi trabajo no es discutir, que decirle que tú eres un idólatra, que está mal, que el Papa es un anticristo, nada de eso. Solamente le decía, yo no te vengo a cambiar de religión, solamente te vengo a hablar del amor de Cristo Jesús. Entonces, esa conceptualización, como puede ser de un testigo, o no sé, de diferentes religiones, que ya han conceptualizado en la mente de las personas como de un ateo, que Dios no existe. Ya está metida eso en su cabeza. Y a veces nosotros nos ponemos a pelear con las personas que tratando de hacerles cambiar. Y eso no es nuestro trabajo. Jesús solamente nos dijo, y predica la palabra. Y si el corazón está predispuesto de la persona que lo reciba, es el trabajo del Espíritu Santo convencer a esa persona. A Dios gracias, hay hermanos que están aquí en el Perú, hemos evangelizado en Caraballo, Lima, en los cerros, y a Dios gracias, Él lo ha hecho, el Espíritu Santo ha convencido y hemos podido rescatar a 252 personas. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Esa era mi pequeña Muchas gracias. Sí, excelente. Muy buenos comentarios. Muchas gracias por compartir. Y le doy gracias a Dios que están predicando ahí en Perú. Adriana Monsalve, por favor. Sí, pastor, pienso que uno de los obstáculos es uno no atreverse, porque más que estar preparados, he escuchado mucho a los hermanos que dicen, sí, hay que estar preparados. Eso es una parte, ¿no? Pero bueno, yo tengo 30 años y de pronto ahorita hay una brigada así en la iglesia y voy con hermanos ya, pues ya son bastante edad y solamente con la intención y las ganas de que yo vaya a aprender de ellos, porque no solamente es prepararnos y llenarnos. Sí, Dios hace la obra y pienso que el Señor le habla a la gente de muchas maneras, y de pronto como me habló a mí fue en un bus. Yo conocí a Cristo, fue en un bus, entonces yo creo es más el atreverse a ir allá, a salir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, salimos y yo escucho, ¿no? Yo miro cómo lo hacen los otros hermanos. Aparte, pues obviamente la conversión con Cristo en mi vida fue algo muy hermoso. Puedo dar testimonio de lo que fue en mi vida, pero es atrevernos sin necesidad tampoco de conocer toda la Biblia o quizás estar muy súper mega preparadísimos, sino como venga, allá afuera hay personas sufriendo, tristes, quizás hay un familiar que se perdieron, o sea, como un abrazo, una consolación o una palabra de aliento, tranquila, usted no está solo, usted no esté solo, Cristo siempre lo va a ayudar por más difícil que sea la situación, pero es más que todo ir a eso, ir como a mirar allá afuera cómo es que está la realidad. Y de pronto he visto los casos, pues he ido solamente una vez y
y los hermanos llevan galletas o algo para compartir y un Nuevo Testamento. Entonces yo me pongo a verlos y yo le dije a la persona que me dijo, ¿quieres ser parte del proyecto? Yo le dije sí. Y yo dije, no, yo no voy a decir nada porque yo no sé cómo voy a hacer eso, porque obviamente ir a las personas siempre tienen como, no, yo no quiero, bueno, pero gloria a Dios porque pudimos orar y el Señor hace la obra, o sea, el Señor solamente con ver nuestra intención, con ver nuestro esfuerzo, Él está ahí. Y nosotros creemos por fe que el Señor nos va a utilizar con que yo le diga a esa persona, la hermana le va a decir, mire, Cristo la ama, hay un versículo para acá en la Biblia donde dice, bueno, muchas cosas, y yo sé que el Señor hace la obra, solamente lo creo por fe y porque yo he visto la mano de Dios en mi vida, pero es más eso, es más tener como esa humildad y ese, de ir a predicar de Cristo, pero también ir dispuesto a que si hay que abrazar, si hay que decirle a la persona lo que Dios ponga en nuestro corazón, pero veo más que todo el obstáculo es como no atrevernos a hacerlo porque nos den miedo o porque no lo sepamos hacer o porque no estamos muy preparados. Excelente, muchas gracias. Sí, escuché muchas, bueno, aparte de un testimonio personal de cómo Dios te ha llevado a buscar la forma de evangelizar, pues más que nada dos cosas. A veces es la falta de iniciativa, a veces no tenemos que esperar hasta que alguien nos invite, sino que nosotros podemos buscar a personas en la congregación que tienen experiencia, aprender de ellos y también a veces pensamos demasiado en nosotros y no lo suficiente en la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, si pensamos en nosotros, qué tal, qué me van a decir, o va a ser difícil, o me van a rechazar, pues si pensamos más en eso que en la necesidad de la gente, a lo mejor no salimos, pero si solamente pensamos en lo que la gente necesita, pues eso es buena motivación para salir a predicar a Cristo. Muchas gracias. María Espinosa también. Si nos puede Buenas noches, compartir. pastor. Buenas noches. Bueno, yo anoté la vergüenza, puede ser un obstáculo. Ajá, la vergüenza, sí. La vergüenza, sí. La desobediencia. Ok. La falta de amor. Muy bien. La cobardía, que era como lo que más se nombró, ¿cierto? Y la incredulidad en la eficacia del poder a través de la palabra de Dios. Creo que pueden ser obstáculos. Porque, como dice el versículo de 2 Timoteo 1:7, dice que me hizo como mucho sentido con respecto a esto. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Amén. Amén. Ahora, Sí, muchas gracias. Amén. Excelente. Sí, gracias. Es una buena lista y suena a veces un poco fuerte, pero así dice el Señor también, ¿no? Lo de desobediencia, pues la verdad sí es un mandato de Dios. A veces simplemente hay que regresar a eso, que pues Dios me manda a salir a predicar, entonces lo voy a hacer porque soy hijo suyo y no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino un espíritu de poder, ¿no? Entonces hay que confiar en ese poder que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Uno más. Tenemos aquí Edgar Gabriel, por favor. Edgar Gabriel, si gusta compartir o ya, perdón, ¿O sigue? ¿Quién sigue? Sí, hermano. Adelante. Buenas noches, hermano. Todo lo que yo estoy entendiendo sobre la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que dejar, que nosotros tenemos que predicar el evangelio. La gente, que hay unas personas que preguntan sobre el evangelio, ¿qué es el evangelio? Y nosotros tenemos que predicar, tenemos que
que decir la verdad que sí, que somos evangélicos, somos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, que nosotros somos discípulos de Jesús. Y eso es lo que tenemos que decir la gente. También hay unas personas que preguntan, y ¿por qué ustedes somos evangélicos? ¿Por qué ustedes, qué es evangélicos? Hay unos que preguntan. Entonces nosotros tenemos que decir que sí, como dijo el San Marcos 16. Sí. Nosotros tenemos que mostrar a la gente que sí, que nosotros somos diferentes. No somos lo mismo, que hay unos que no han aceptado a Cristo todavía. Tenemos que ser diferentes. Eso es lo que yo entiendo, hermano. Ok, entonces también puede ser un obstáculo si no estamos viviendo una vida de santidad, pues con imperfecciones, ¿no? Nadie es perfecto, pero si no estamos viviendo en santidad en general en nuestras vidas, a lo mejor eso es un obstáculo porque podemos pensar, pues no sé, ¿quién soy yo para salir a predicar si no estoy realmente viviendo la enseñanza de Jesucristo? Entonces también es otro obstáculo. Muchas gracias. Pues ya tenemos una muy buena lista aquí de obstáculos. Yo creo que veo como 20 aquí. Desde el obstáculo de poca fe, miedo, la falta de preparación. Decimos que no tenemos tiempo, no estamos en oración, no estamos viviendo en santidad. Tal vez nuestra iglesia no esté preparando a los santos como debe de ser. Nos ponemos a pelear por nuestra organización o cosas así en vez de hablar de Cristo. Falta de iniciativa, cobardía, vergüenza, falta de amor por los demás y solo pensar en nosotros, ¿no? Entonces es una buena lista que tenemos aquí. Son muchos los obstáculos que Satanás pone en nuestro camino, pero les digo, hermanos y hermanas, que por cada obstáculo también hay una respuesta en la palabra de Dios. Y es lo que queremos ver en la siguiente parte aquí de las promesas de Dios. Responden a los obstáculos. A los obstáculos que pueden crecer en nuestra propia mente, en nuestro espíritu, que vienen del diablo, porque ¿quién quiere que no salgamos a predicar? Pues obviamente es el mismo príncipe de mentiras, ¿no? Él nos dice, pues, mejor estar cómodo es sentarte a ver tele, ¿no? En vez de salir, o mejor dejar eso para otra persona porque eso no es para ti. O nos dicen, pues, realmente es tan importante salir a predicar, pues, ya tienes la salvación, entonces, ¿qué más necesitas hacer, no? Entonces, hay muchos trucos de Satanás que pone en nuestra mente para que no salgamos a predicar. Y aquí dice la palabra de Dios. Voy a pasar brevemente por estos versículos que tenemos aquí en la pantalla. Mateo 28:20, sabemos muy bien que es la gran comisión de Dios. ¿Y qué dice al final? Ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pues algunos ya lo dijeron, que cuando salimos a predicar nunca vamos solos. A veces es muy bonito ir con otro hermano o hermana en la fe para no ser la única persona, ¿no? Ir en un grupo. A veces es un poco más fácil. Pero aunque estemos caminando por las calles sin ningún otro ser humano, ahí está Cristo con nosotros porque lo promete. Sale de este mundo físicamente, pero sigue con nosotros con cada paso que tomamos aquí en esta vida. Seguimos con Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Si amamos a Cristo, todo va a salir bien para el beneficio de su pueblo, aun eso de salir a evangelizar. Si nos vamos a suponer que un día
salimos a predicar y nos cierran la puerta y pues empiezan a insultarnos por predicar a Cristo, pues qué bien, ¿no? Y aprendemos de esto, está incómodo, no siente bien, pero ¿cuál es la bendición que está ahí? Pues aprendemos a confiar más en el Señor, aprendemos a aguantar las críticas del mundo incrédulo y ya la próxima vez que sucede es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, todas esas cosas Dios las dispone para nuestro bien. Más adelante, Romanos 8, 38 y 39, dice que somos más que vencedores y nada puede separarnos del amor de Cristo, ni siquiera los ángeles ni los demonios. Entonces, estamos luchando contra los poderes celestiales, malignos del diablo y todos los demonios, pero aún ellos no pueden separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Juan 16, Jesús dice directamente que afrontaremos tribulaciones, dificultades en esta vida, pero también nos dice que no nos preocupemos porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, si el mundo ya está vencido, pues, ¿qué nos pueden hacer? Nos pueden decir algunas palabras, pero eso realmente no nos afecta ni nos cambia. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nos va conduciendo. Dice en el versículo 6 de cuando que estaremos en la casa del Señor, en la casa de Jehová para siempre. Entonces, pase lo que pase aquí, vamos a estar en las mansiones celestiales. Juan 14, también es de la promesa de Jesús que cuando Él está por salir de este mundo, habla con sus discípulos y dice que no se preocupen porque Él va a preparar un lugar para ellos. 1 Corintios 10, cuando llega la tentación, Dios también nos da una salida. Siguiendo con el próximo grupo de versículos, Apocalipsis 22, Jesús dice que vendrá pronto. Las cosas de esta vida no son para siempre, porque pronto vendrá nuestro Señor y nos llevará con Él. Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, si estamos preocupados, si no sabemos qué decir cuando estamos saliendo a evangelizar, solo tenemos que pedir sabiduría, pedir fuerza en nuestra fe, pedir más fe, ¿no? Para seguir predicando a Cristo y Dios nos va a bendecir de esa manera. Salmo 91 dice que Dios ordenará a sus ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos. Job 19 es una lectura muy hermosa en que Job, pues ustedes saben cómo era la vida de Job, ¿no? Mucho sufrimiento, perdió toda su familia, sus hijos. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera y pierde sus riquezas, pierde toda su salud también. Pero hay una parte en el capítulo 19 donde Job dice, yo sé que mi Redentor vive y yo veré a Dios con mis propios ojos. Esa es la esperanza de todo cristiano. Cada situación incómoda en esta vida es muy poca a comparación con la gloria que nos espera en el cielo. Así que si nos insultan un día, pues no es gran cosa porque vamos a ver a Dios con nuestros propios ojos, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, realmente no nos afecta mucho. Juan 11, yo soy la resurrección en la vida. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Filipenses 4, 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y Santiago 4, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes, ¿no? Entonces, solo un grupo aquí que tenemos, unos 14 referencias bíblicas y hay muchos más, pero cuando ustedes quizás sienten que
salir a predicar es difícil o no están preparados o si están hablando con sus hermanos y hermanas en la fe y dicen, pues no sé si puedo, no sé si puedo. Vayan a las escrituras porque Dios tiene una respuesta para todos sus obstáculos y con su poder en Jesucristo y su mensaje de salvación nos va a dar la motivación que necesitamos para ir a seguir el mandato de Cristo de predicar a todas las naciones. Ok, ¿cómo vamos con la hora? Un comentario más. Veo Egberto, creo que no ha tenido oportunidad de compartir. Sí, Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo enseñó cuál tiene que ser, ¿no es cierto?, la comisión, ¿no es cierto?, de cómo tenemos que hacer el trabajo de evangelismo, ¿no es cierto? Dios decía que debemos de ir de 2 en 2, estaba diciendo. Y habló también y decía que entren en una casa y reposen y coman todo lo que os pongan. Pero si de por ahí y que la paz sea sobre vosotros, más si le echan, la paz se volverá a vosotros y sacudir aún el polvo de vuestros pies por testimonio a esa ciudad. Habla. También decía. Amén. Sí, a veces la gente no recibe la palabra, pues. Sí. En mis años de pastor, yo creo que cuando uno habla con la gente por primera vez, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos no aceptan la palabra en fe, así tan fácil, ¿no? Muchos dicen tal vez, o pues de todos los que invitamos a la iglesia, ¿cuántos llegan en la próxima predicación? Pues no es un porcentaje muy alto. A veces Dios nos bendice con algo especial y sí llegan muchos nuevos solamente por la primera invitación, pero muchas veces tarda, ¿no? A veces es de invitar varias veces o de ir a compartir la palabra varias veces para que Dios haga su obra en ellos. Entonces no hay que desanimarnos y cuando una persona definitivamente dice, pues no me importa la palabra, ya no quiero escuchar nada, pues hay que sacudir el polvo de los pies y seguir predicando porque hay millones de personas más que necesitan saber de Cristo. Entonces, no es... ¿Qué pasa? Ajá. Sí. ¿Qué pasaría si pongámosle que Dios nos llama, por ejemplo, Dios nos llama a predicar el evangelio, pongámosle que, o sea, que uno, es decir, que uno desde mañana uno puede salir, ir a predicar nomás el evangelio, ese es el tema, ¿no? Sin pertenecer a una congregación evangélica, ¿no? Lo podemos hacer, por supuesto, en nuestra vida personal podemos salir a predicar, aunque casi siempre vamos a ser parte de una congregación de creyentes en Jesucristo, discípulos de Jesucristo, porque el Señor nos manda a congregarnos y luego el grupo de creyentes envía o llama a los líderes o los que van a ser los líderes de salir a evangelizar. Entonces, en la vida personal sí, no es necesario pertenecer a una congregación para compartir la fe, pero casi siempre, en todos los casos, hay un lugar donde podemos congregarnos y así vamos a hacer las cosas como grupo, ¿no? Como grupo de hijos de Dios y como parte de esa familia de fe. Pero definitivamente podemos salir a predicar en cualquier momento. Ok, ya estamos. Y la academia, ajá. La academia creo que tiene grupo de sembradores, ¿no? Así es, y si me espera 2 minutos, vamos a tocar ese tema al finalizar la clase y esta noche vamos a hablar justo de ese punto. Y ahorita lo hago, pero gracias por mencionarlo. Ok, 2 versículos más para finalizar. Perdón, tenemos a Isaías 55. Así también mi palabra, dice el Señor, aquí donde estamos.
así como la lluvia, ¿no? Así también mi palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Es sumamente importante eso, es la palabra que no vuelve al Señor vacía. Es imposible, la palabra tiene que tener su efecto, o la persona la rechaza, o la persona la acepta en fe en Jesucristo, ¿no? Es lo único, pero de alguna forma la palabra tiene su efecto. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, definitivamente va a tener el propósito que Dios le da. Así que hay que tener confianza en la palabra de Dios, perdón, y su poder. Y es lo que dice Romanos también. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, ¿quién de ustedes puede cambiar el corazón humano? ¿Quién tiene ese poder? Pues, en realidad, ninguno. Yo nunca he convertido a nadie en toda mi vida, no he convertido ni siquiera a una sola persona, porque el poder no es mío, el poder es del evangelio. Eso es la misma palabra va con poder, y eso es lo que cambia el corazón humano. Así que, ¿cuál es la bendición de creer esa promesa de Dios? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Pues ustedes no tienen que estresarse o ponerse tanta presión de que ustedes tienen que convertir a la gente, no. Lo único que tienen que hacer es compartir la palabra de Dios. Y Dios hace la obra, ¿no? Obviamente queremos ir con sinceridad y queremos ir con pasión por Cristo y ir preparados, lo más preparados que podamos estar. Pero al final, pues nosotros no vamos a cambiar a la gente, es solamente la palabra de Dios, y eso nos quita una gran presión, porque no es el ser humano que cambia a la gente, sino que es el poder de la palabra de Dios. Así que ustedes solamente salen con, al principio, si salen con sus 5 versículos de la Biblia que habla del arrepentimiento y el reino de Dios y la salvación en Cristo, pues es todo lo que necesitan. Hasta con uno, ¿no? Juan 3:16. Le dicen a la gente que tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Ya tienen una conversación sobre la fe, y el evangelio va a hacer su obra poco a poco en las personas. Hay un dicho, no estoy seguro si es en todas partes de América Latina o solo algunos países, pero hay un dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? No sé si es común en todos sus países, pero la idea es que si nos dormimos, pues ya empezamos a seguir la corriente y no llegamos a donde queremos ir. Y así puede pasar en la vida de los cristianos también. Si nos dormimos espiritualmente, si no estamos en la palabra de Dios, pues no vamos a ver la necesidad de estar despiertos contra los ataques de Satanás, y tampoco vamos a ver la necesidad de salir a predicar, ¿no? Y vamos a seguir la corriente del mundo, lo que los demás están haciendo, de ir a fiestas o de estar buscando nuestro propio placer, la vida fácil, ¿no? O la vida ocupada, de decir no tengo tiempo para estas cosas. Pero no podemos dormirnos en nuestra vida de ser discípulos de Jesucristo. Tenemos que estar despiertos todo el tiempo, y luchando por ir a predicar a Jesucristo como nuestro Señor. Y es lo que vamos a ver en las próximas 5 lecciones. Las próximas 5 lecciones nos van a ayudar a sentirnos más preparados para salir a hablar de Cristo. A lo mejor algunos de ustedes ya lo están haciendo, pero eso nos va a fortalecer, igual para todos, nos va a dar más confianza en poder ir si es tocar puertas, o si es en nuestra propia familia, quizás tengamos un tío, una tía, un primo, una prima que necesita saber de Cristo, pues también nos da confianza de abrir esas conversaciones y hablar de nuestro Señor. Y ahora hubo un comentario aquí. Bueno,
primero la próxima clase será el jueves de esta semana, el jueves a la misma hora. Y les voy a mandar la tarea y los horarios nuevamente. Será la cuarta clase, la lección 4. Les voy a mandar el enlace para el video y la hoja de estudiantes. Por favor, sigan preparándose con las preguntas antes para poder tener una buena conversación sobre el tema aquí en la clase. Y surgió la pregunta sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito de este curso y de todos los cursos es de ayudar a ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra y poder llevar la palabra a otras personas. Así que en este curso estamos llegando al corazón de lo que es Academia Cristo, de poder preparar a otros para llevar la palabra al mundo. Y hay una cosa que se llama Grupo Sembrador. Voy a ver si puedo mover por acá. Un grupo sembrador es, bueno, siguiendo la enseñanza de la Biblia, no dejemos de congregarnos. Un grupo sembrador es una forma en que se puede hacer una reunión en su casa para crecer juntos, para orar, alabar el nombre de Dios y llevar la palabra de Dios a otras personas. Así que si tienen interés en formar un grupo sembrador donde están, pueden hablar conmigo y los pongo en contacto con los de Academia de Cristo que apoyan con esa misión de formar grupos sembradores en todas partes de América Latina. Ya hay muchos que están participando en este programa de Grupo Sembrador y ustedes también tienen esa oportunidad como están participando en la academia. Y también hay los que preguntan si pueden unirse con nosotros en doctrina, como dice 1 Corintios. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. También hay un proceso para entrar en unidad doctrinal con nosotros en Academia Cristo. Igual pueden hablar conmigo y les ayudo a seguir ese camino. Bueno, sin más, estamos a la hora de esta noche. Gracias por venir y participar. Gracias por sus comentarios, por compartir todos los obstáculos que hay en nuestro camino de salir a predicar. Y es mi gran oración esta noche que la palabra de Dios haya quitado esos obstáculos, o por lo menos la mayoría de ellos, en nuestros corazones, y estemos listos para ir a compartir a Cristo con todos, y con esa pasión que está en nuestro corazón también animar a otros en nuestras iglesias a hacer lo mismo, igual como los primeros 120, y ya en poco tiempo eran miles, y con los siglos millones y millones de seguidores de Cristo, pues queremos seguir predicando la palabra a un mundo perdido, porque pues el que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Así dice la palabra de Dios. Así que hay que seguir predicando a Cristo todos los días de nuestras vidas. Cerramos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén, pastor. Pastor, buenas noches. Amén, pastor, muchas gracias. Buenas Dios noches, lo bendiga, hermanos. pastor. El Señor los bendiga mucho y salgan a predicar a Cristo. Amén, gloria al Señor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Igualmente, nos vemos el Dios jueves. bendiga. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a los compañeros.